Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Y aquí estamos, América Latina, nuevamente con Salud Visual Hoy. Tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con octubre, el mes del Halloween, y lo que puede suceder con nuestros establecimientos y la propuesta alrededor de esta estrategia de mercadeo que es una oportunidad para todos. Y por supuesto que es una oportunidad para los lentes de contacto. Y si vamos a hablar de lentes de contacto en América Latina, pues cómo no invitar a este amigo de la casa, un experto en el tema, un profesor de profesores en el área de los lentes de contacto, Guillermo Carrillo. Bienvenido a Salud Visual Hoy. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuando yo le hablé a Guillermo Carrillo de Halloween, hizo dos caras, una buena y una mala. Honestamente me hizo así, me dijo, uy, Javi, sí y no. Entonces le dije, ¿por qué no? Entonces que él nos cuente la historia, pero lo que queremos resaltar, amigos, uno, octubre en su estrategia de mercadeo de Halloween es una gran oportunidad, sí o sí. Y lo segundo es que hay que tener muchos cuidados. Así que, doctor Carrillo, ¿por dónde quiere empezar? A ver, digamos que por los cuidados, ¿no? Los cuidados que se tienen que tener. Entonces, Pero, digamos preocupaciones, pase proyecta, las preocupaciones para los cuidados. ¿Cuál es su preocupación? claro. La principal preocupación que regularmente aparece en la época de Halloween es que el paciente, usuario definitivamente del lente cosmético en esa época del año, pues va a adquirir los lentes como puede y donde puede, ¿no? Regularmente no son los lugares correctos, no es el lugar del profesional. Y creo yo que por otro lado los profesionales a veces no estamos tan interesados en los lentes cosméticos porque consideramos que no son lo suficientemente clínicos o son los lentes que al final del día pues nos generan mayor cantidad de problemas porque cuando nos quejamos de los usuarios, que gran parte haciendo mea culpa, el problema es nuestro porque no les dimos las indicaciones correctas, es que el usuario de cosmético es un usuario que está totalmente desinformado. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad para comenzar, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Y qué tal si vamos inclusive antes? Doctor Carrillo, esta gente no ha usado nunca lentes de contacto. Entonces dicen, me voy a cambiar y me voy a poner ojos de tigre o me pongo los ojos azules que siempre soñé porque me puedo disfrazar. Normalmente no lo haría. Entonces nunca han usado lentes de contacto, no tienen la información, como bien lo dice, y toman el paso. ¿Y por qué no toman el paso en una óptica o en un consultorio? Y van allá donde usted dice, compran en donde caiga, quien los atienda y de una vez. Porque ahí estamos en esa mea culpa que es usted. Sí, muchas veces y en la época de Halloween lo que encontramos es en sitios de internet que generalmente encuentras tú la facilidad de los lentes y los usuarios acuden a esto y realmente tienen una compra de lente, no tienen una adaptación, un cuidado posterior, que de alguna forma creo que comienza ahí el nivel de riesgo respecto a la adaptación, pero yo creo que la oportunidad está en el momento, ¿no? En ese espacio de tiempo, en octubre principalmente, que uno debe prepararse para dirigir ese grupo de pacientes que están interesados. Si no los tomo yo, los va a tomar otra persona. ¿Y quién más que nosotros, que somos los profesionales capacitados de educar adecuadamente al paciente? Es más, es la oportunidad de un paciente con graduación para que luego de ese lente de contacto de Halloween que usó porque quería ir disfrazado a la fiesta o a la reunión, que ahora se pueden hacer pocas, pero igual por lo menos para tomarse la foto, no le permitía ver bien. Entonces también tienes la oportunidad luego de, digamos, introducir al paciente en el área de lentes de contacto como una forma de corrección visual complementaria al uso de las gafas que utiliza de manera regular. Entonces, las oportunidades creo que sí están y creo que tenemos que tomar conciencia de que es una época importante, que es un segmento de mercado interesante, que es un nicho de mercado que va a estar latente todos los años a la misma época y que tenemos que tomar esa iniciativa, creo yo, esa proactividad desde la perspectiva profesional para abordar esos pacientes
para tratar de hacer enlaces o alianzas con los lugares donde los pacientes buscan, son los sitios de cosmética, de maquillaje, que es donde realmente a veces compran los lentes de contacto, ¿no? Tú vas al lugar donde hacen las uñas y te tinturan el cabello y de repente tienes lente de contacto ahí, que incluso Ese se lo sucede pongo que para hasta que se vea. sí, y se los alquilan, incluso el lente es alquilado, es No, algo que el ¿la paciente alquilan? no toma en cuenta. Sí, les dan un lente y le dicen, No. mire, le damos este lente, lo trae, le deja un depósito, o sea, y le sacan, digamos, tienen una rentabilidad altísima de un par de lentes de contacto, ¿no? Porque el alquilar, pues, reciclas, lo cual se convierte en un Bueno, riesgo incluso oiga, mayor, ¿no? ese negocio, bueno, alquiler de lentes de contacto barato. No, Dios, bueno, venga. Doctor Carrillo, hagamos esto. Uno, si queremos tomar posesión de Halloween, vamos a hacer oferta por internet en las ópticas y vamos a hablar con los salones de belleza para que la gente se entere que es el sitio nuestro. Nosotros deberíamos en este mes, doctor Carrillo, hacer alguna estrategia entre nuestro programa de IACLE y nuestros programas de salud visual hoy para generar la campaña de que seamos nosotros quienes adaptemos los lentes de contacto en Halloween. Y entonces muchas ópticas manden esa información, el consumidor se entere, si va a ser por primera vez, pues que venga aquí, la experiencia sea muy bonita, muy positiva y se quede con nosotros fidelizados en lentes de contacto y por supuesto al establecimiento. ¿Le parece? Sí, yo creo que además la oportunidad hoy día es mucho más posible debido a que muchos establecimientos, debido a la pandemia, tuvieron que lanzar pues esta estrategia y Franja nos ha ayudado mucho a través de sus campañas, esa estrategia de lograr conectarse con el paciente, reponer lentes, que hoy día se puede hacer y yo creo que le teníamos temor a la venta de lentes de contacto por internet, pero no nos damos cuenta que nosotros desde nuestro propio establecimiento podríamos tener un segmento de reposición de lentes por internet a los pacientes, segmentación de controles, ¿no? De tal forma de que no es solo la venta per se, sino podría obtener, darle al paciente el servicio y el valor agregado que esté esperando, ¿no? Porque el paciente que compra por internet, cuando uno pregunta, no solamente lo hace porque es más barato, sino lo que hace por la practicidad de que el lente le llegue a la puerta de su casa y la pandemia nos obligó a ese tipo de situaciones. Perfecto. Entonces vamos a trabajar la idea y Valentina Giraldo, que está escuchándonos aquí, va a liderar una estrategia para que junto con IACLE invitemos a los consumidores a venir a adaptarse lentes pensados en Halloween o en su disfraz, en lo que fuera, en las ópticas. Y nosotros podamos tomar el control y el cuidado de esa situación y lo aprovechemos para fidelizar, para acercarnos, para ser más fundamentales en sus vidas, en estas oportunidades de marketing que abren los tiempos. Bueno, muy bien. Estamos claros, doctor Carrillo. Hay una situación de mercadeo, el consumidor va a disfrazarse, va a ponerse lentes de contacto algunos. Los lentes de contacto, muchos van a ser comprados en sitios que no son establecimientos de salud visual, ya lo sabemos, es histórico, se van a presentar problemas. ¿Cuáles son los problemas que llegan generalmente a la óptica cuando nuestros pacientes han abusado de su disfraz del ojo? Yo creo que el principal problema está directamente asociado al cuidado y mantenimiento de estos lentes de contacto. Como tú mencionabas, muchos llegan y son pacientes neófitos, nunca los usaron previamente. Es más, cuando al paciente tú le preguntas si usó lentes de contacto en algún momento, te dice que no, pero cuando tú le dices, ¿y se ha puesto alguna vez lentes cosméticos? Te dicen, sí, eso sí ha usado. Entonces, el primero que no identifica que un lente cosmético es un lente de contacto, es un dispositivo, digamos, médico que debe tener algún tipo de supervisión. Claro, desde la perspectiva del paciente, pues me los pongo, son cómodos y aparentemente no hay problema. El problema está, como en todo lente de contacto, es en el cuidado y mantenimiento, en la supervisión profesional. ¿Y por qué no a ese paciente que llega por primera vez, como tú decías, en una campaña de acérquese a la consulta para sus lentes de contacto para Halloween, aprovechar la oportunidad de tener una conexión con él, hacerle un buen examen visual y además de que él se lleve el lente de contacto, que era su objetivo, pues tenga además salud visual y ocular, ¿no? Yo creo que es lo que estamos tratando Bueno, de hacer todos en pro de la comunidad. bien, pero Willy, nos estamos preparando, le decimos Willy, los amigos de hace muchos años, no sé cuántos lo conocen por Willy, pero vamos a encontrar
muchas reacciones alérgicas, muchas queratitis, hiperemia, las conjuntivitis. ¿Qué vamos a encontrar para prepararnos? Porque pues muchos van a llegar allá con ese sobreuso que además que nunca los habían usado. ¿Para qué nos tenemos que preparar? Ok, yo creo que el principal riesgo realmente son las infecciones, o sea, mala manipulación, infecciones oculares por el mal uso, mala higiene, etcétera. Digamos que ese es el factor de riesgo más crítico. Alergias sería porque el paciente utiliza el lente de forma inadecuada con una solución que le produce la respuesta hipersensible y eso genera finalmente una alergia. Pero digamos que eso está en un rango diferente. El principal riesgo podría ser la contaminación de ese lente de contacto que no recibió cuando el paciente lo tiene, no recibió ninguna información de qué hacer con él, ¿no? O sea, ese sería el riesgo. En la evidencia, cuando uno busca evidencia y dice cuál es el nivel de evidencia que producen pues problemas serios en los pacientes de lentes de contacto, lo que uno cuenta son casos aislados, ¿no? Reportes de casos, contaminación, úlcera por pseudomonas, por ejemplo, porque Ujú. realmente son casos aislados, o sea, no hay que hacerlo tan dramático, tampoco es que todos los pacientes se van a complicar. Pero lo cierto es que para evitar una complicación que pueda representar un problema serio hacia el futuro para el paciente, lo ideal es que el profesional sea el encargado de esa supervisión, de la recomendación, de básicamente que el paciente entienda de que lo que se está poniendo en el ojo es un dispositivo de corrección visual, que si tiene graduación podría ir con graduación, que si no la tiene podría ser plano para que simplemente cambie la estética. Pero lo más importante es que hay un examen previo, como cualquier examen de lentes de contacto, porque sigue siendo lente de contacto, como tú decías, para ver si es que tiene alergia, porque al final de cuentas una respuesta hipersensible, papilas en el tarso superior podrían desencadenar sintomatología que el paciente no tenía y el paciente echarle la culpa al lente de contacto, que el lente es el contacto, al final de cuentas fue el problema. Y de repente fue una condición preexistente, o sea, disfunción de glándulas de meibomio que producen mayor cantidad digamos, de deshidratación del lente en la superficie, que van a hacer que el lente te diga al paciente, no, me los probé, pero no los puedo usar porque los siento muy incómodos. Después de algunas horas no los puedo tener en los ojos, se me ponen muy rojos y eso es consecuencia de condiciones preexistentes. Entonces, digamos que lo primero que tendríamos que hacer e indicar al paciente es que necesita un examen previo al uso de lentes de contacto, sea el lente que sea, de Halloween o lentes regulares para corrección visual. Yo creo que ese sería el primer punto, ¿no? O sea, una buena evaluación profesional para el uso de lentes de contacto. ¿Tus ojos están aptos? Perfecto, adelante, vamos con el lente de contacto. Y luego monitorear al paciente, ¿no? O sea, si es un paciente eventual, indicarle pues que así como todos los años desea usar lentes de contacto en Halloween, pues todos los años deberá pasar un examen previo para que todo vaya bien. Digamos que aprovechar el concepto y esa conciencia de medicina preventiva que tenemos hoy día a través de la pandemia, ¿no? O sea, todos entendimos de que de alguna manera prevenir es mejor que curar, ¿no? O sea, protegernos, cuidarnos es mejor que enfermarnos o tener algún tipo de complicación. Entonces yo creo que va por ahí el mensaje de los pacientes, ¿no? No dramatizar con las infecciones porque en Muy bien, realidad no son tan ciertas en porcentaje. listo. Nos queda muy bien, claro. Aquí hay algo que va a marcar un poco la diferencia en lo que hacemos habitualmente y es ese stock de lentes, Guillermo Carrillo, que deberíamos tener, porque a la gente, es que ¿qué es lo que está sucediendo? La gente llega y quiere disfrazarse. Muchos van a cambiar el color de sus ojos. Yo soy morenito, siempre he querido ponerme los ojos verdes, azules, aprovecho el Halloween y traque, me los pongo. Pero, ¿qué tipo de consumidor es ese? Es el que quiere vérselos de una vez puestos. Es el que quiere irse ya con la medida y seguramente por eso van a otras partes, porque prácticamente los tienen ahí o al siguiente día, en fin. Entonces, ¿qué tipo de producto quieren ellos? Porque están los de Halloween, que no es cambio de color, sino que tienen, no sé, tigre, culebra, fantasma, en fin. Y por supuesto, pues estar preparados en la óptica para hacerlo. ¿Qué recomendaciones tenemos ahí, Guillermo? Definitivamente creo que sí, o sea, si estamos hablando de lentes de contacto como para un maquillaje o lentes de contacto para cambiar el color de los ojos, debería tener por lo menos un pequeño stock de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Un set de prueba para que el paciente vea qué es lo que le interesaría usar o qué idea trae previa. Mi hija, por ejemplo, antes de la pandemia quería los ojos estos blancos tipo zombie, pues le compré los lentes de contacto, le dije, bueno, vamos a, hice un examen, se los puse, estuvo con ellos
Y después los lentes cayeron en el olvido, ¿no? Obviamente ya los desechamos porque pasó mucho tiempo. Quedaron en el olvido, pero muchos los guardan para el siguiente año. Es Ah, sí, común. por supuesto, Carambas, bueno, por ahí supuesto. el riesgo es alto. Entonces, definitivamente sí deberíamos armar para esta época nuestro stock de lentes, hablar con los proveedores, revisar esas posibilidades y aprovechar la oportunidad que se presenta. Guillermo. No, yo creo que sí, la oportunidad está y creo que tenemos que aprovecharla porque muchas veces nos quejamos de que no hay pacientes. Es la oportunidad de tener un paciente nuevo. Generalmente en este grupo de pacientes están los millennials, que son consumidores de los más exigentes, que si no encuentro aquí, quiero para hoy, y si no lo tengo contigo, lo tengo con otra persona. O sea, la fidelidad en ese grupo de pacientes es un criterio que simplemente va a satisfacer la necesidad de forma inmediata. Si tú tienes, contigo me voy a quedar, pero si tú no tienes, le compro el del costado, ¿no? Entonces, eso refuerza la idea de que tener un stock es importante en la consulta. De acuerdo. Bueno, pues Guillermo, lo que hay que hacer ahora es preparar el mes de octubre y Halloween. Estamos a tiempo, podemos empezar a coordinar la estrategia de nuestro establecimiento, de qué lo vamos a disfrazar. Estamos tratando de crecer nuestro mercado. Y si vamos a crear una campaña, hay que pensar en la campaña dentro del establecimiento, como establecimiento y como equipo de trabajo, y fuera del establecimiento en nuestras redes sociales, en nuestros medios impresos si los usamos, los tradicionales, de tal manera que sí podemos lograr que este octubre se incremente la gente que nos visita, los servicios que prestemos, la venta de productos y generar una mayor fidelización, que compren, recompren y recomienden. Una ley que siempre nos dicen hay que buscarla. Doctor Carrillo, gracias por hablar de temas, de temas estéticos que sin lugar a dudas tenemos que abordarlos porque son la contactología y van a venir ¿Sí? problemitas y vamos a tener que estar preparados y la gente va a estar interesada si les contamos de esta información. Sí, definitivamente los pacientes, y justo conversaba la semana pasada para el programa que estábamos armando la semana pasada respecto a eso, ¿no? Que hoy día el paciente se ha vuelto mucho más exigente en lo que quiere, está dispuesto a gastar incluso el 40-50% está dispuesto a gastar o invertir un poco más de dinero en obtener algo que mejore su salud, que le dé otra perspectiva, ¿no? Está invirtiendo en tecnología porque es lo que de alguna forma es las consecuencias de este estado de pandemia de más de 18 meses que nos ha tenido un cambio radical en la forma de vivir y que obligó a que los pacientes también estén pensando diferente, ¿no? Que estén buscando satisfacer las necesidades hoy, más inmediatas, no esperar al futuro porque la pandemia nos enseñó que el futuro a veces podría ser un poco incierto en el corto plazo. De acuerdo, muy bien. Pues bueno, doctor Carrillo, nosotros vamos a seguir aquí en Salud Visual hoy. Vamos a hablar, a pasar de lentes de contacto a lentes visión sencilla. Así que gracias y nos veremos muy pronto. ¿Cómo va ya que su programa de radio? Muy bien, muy bien. Tenemos más de 200 programas a la fecha y pues trabajando duro. Tenemos, creo que hay, como en óptica oftálmica, escuchaba los temas de óptica oftálmica también, pues hay una inmensa variedad de opciones, de puntos de vista, de alternativas de solución para los pacientes o solución de problemas, ¿no? Que muchas veces los asistentes a los programas finalmente terminan preguntando y eso nos da la oportunidad de tener siempre un abanico grande de opciones de temas. Nosotros programamos, por ejemplo, la programación de Yacle para el programa está terminada hasta diciembre ya. O sea, nosotros ya Wow, tenemos hasta el mes de diciembre quiénes son los que van a participar. excelente, excelente. No, el impacto ha sido buenísimo y creo que dentro de Yacle también se ha considerado como una best practice, ¿no? En América Latina estamos poniendo un buen ejemplo de trabajo hacia la comunidad de la salud visual. Claro, porque pasó de ser solo el proveedor de recursos a tener un alcance hacia los profesionales para que en algunos segmentos analicen un poco cuáles son las perspectivas o para que yo entienda que el problema que tiene un profesional en Argentina, en Colombia, en Chile, en Ecuador, pues son los mismos y cómo cómo soluciona cada uno sus problemas y me puede servir eso como un modelo para solucionar el mío. Yo creo que ese es el aporte que podemos dar en el programa.
Bueno, Guillermo Carrillo, no se vaya, porque le tengo un super programa en los próximos 15 minutos y se llama Una actualización en técnicas de refracción. Y que ha cambiado muchísimo, así como se ha cambiado en términos generales toda la actividad profesional con este mundo digital, también las técnicas de refracción. Y tenemos una profesional que está trabajando mucho en ese tema. Así que quédese con nosotros aquí en Salud Visual hoy. Todo ha cambiado, amigos. Este mundo digital, el cambio de vida, esa vida moderna, ha llevado a que tengamos nuestros ojos puestos como profesionales de la visión en todas las áreas de nuestra actividad. Y hay una que resulta fundamental en nuestro ejercicio profesional, y es el tema de la refracción. Sí, esa misma que venimos haciendo por tantos años y que apreciamos, que a pesar de los equipos diagnósticos seguimos haciendo manualmente de la manera tradicional porque la adoramos en términos de toda la cantidad de información. Sí, hay técnicas de refracción y hay una actualización de esas técnicas de refracción y seguramente habrá nuevas, no lo sé. Por eso hemos invitado a una profesional que precisamente está trabajando sobre el tema. Ella es especialista en segmento anterior y lentes de contacto y es la coordinadora del programa de especialización de segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás. También es docente y es maestrante de un MBA que realiza. Ella es Mayelin Gómez. Mayelin, bienvenida a Salud Visual hoy. Muy buenos días, doctor Javier. Gracias por la invitación. Bueno, encantado de tenerla aquí, Mayelin, y qué bueno que podemos conversar de un tema al que le hemos dedicado poco tiempo. Además que los felicito porque ustedes abrieron un curso sobre la posibilidad de aprender sobre esa actualización en las técnicas de refracción. ¿Qué es lo nuevo o cómo se han modificado las técnicas de refracción, Mayelin? Bueno, actualización en técnicas de refracción, lo que nos da a nosotros, a todos, pues los profesionales de la salud visual, es esa posibilidad de darle soluciones a nuestros pacientes. Como usted dijo, pues todo el mundo estamos, ya veníamos haciendo camino de trabajar frente a una pantalla. Pero el tema de pandemia, pues lo que hizo fue adelantarnos absolutamente en todos los campos, hasta pues, en el campo de diversión, de reuniones familiares. Todas las actividades se realizan mediadas por la tecnología y a través de pantallas, y esto hace que nosotros estemos mucho más tiempo trabajando a unas distancias determinadas. Entonces, no es que existan nuevas técnicas de refracción, porque realmente la refracción se sigue realizando de la misma manera, pero sí lo que nosotros vamos a hacer en este curso y el propósito fundamental es que los profesionales de salud incorporen otras técnicas de refracción que nosotros tenemos olvidadas. Siempre nos dedicamos y hacemos una retinoscopía estática. Olvidamos esas retinoscopías dinámicas que ya incorporan y tienen mucho que ver pues con la parte acomodativa y el estado motor del paciente. Entonces, si nosotros no las incluimos en nuestro quehacer diario, en una evaluación al paciente, pues muy seguramente no podemos hacer un análisis con ese otro resultado que nos da una retinoscopía diferente a la que siempre hacemos en consulta y no podríamos llegar a concluir satisfactoriamente dándole soluciones al paciente. Muy bien, usted acaba de mencionar ese término, yo estoy aquí anotando cada palabra. La mayoría de nosotros estábamos acostumbrados a hacer esa retinoscopía estática, así como estábamos acostumbrados a prescribir fórmulas para visión lejana, para personas menores de 40 años, en fin. Pero ahora usted dice, tienen que voltear a mirar la retinoscopía dinámica. Y vamos a trabajar entonces sobre ese tema. ¿Qué técnicas se están recomendando retomar o que se han modificado para ayudarnos a encontrar ese resultado refractivo de los pacientes que están enfocados más en visión próxima que lejana ahora? La retinoscopía estática es la base, pues, del estado refractivo del paciente. No quiere Sí. decir que la vamos a dejar de hacer, pero adicionamos la evaluación de una retinoscopía dinámica. Esa retinoscopía dinámica es la que nos permite a nosotros medir el estado refractivo, neutralizar ese estado refractivo de un paciente cuando está haciendo su trabajo, su acomodación, cuando está trabajando en visión Ujú. próxima. Entonces, nosotros tenemos, ¿por qué no recordar desde 1967 al doctor Gabriel Merchán, que incorporó y que fue el primero que propuso, pues, la retinoscopia dinámica monocular de Merchán? Yo sé que
todos los optómetras colombianos la tenemos porque la estudiamos y con ella aprendimos y conocimos pues el concepto la otra retinoscopía que existe. También están retinoscopías de NOP, también están las de Bell, también todo esto, toda esta recorderis, por así decirlo, porque realmente yo sé que en nuestros estudios de pregrado lo hemos visto, pero que en la vida diaria de la valoración de un paciente no lo hacemos. Entonces, el paciente llega hoy con una necesidad puntual. Los pacientes de hoy en día son pacientes informados, pacientes que allá llegan y le dan a usted un motivo de consulta, una necesidad a resolver muy precisa, muy concisa. Y la gran mayoría de nuestros pacientes llegan pues con esa dificultad. ¿Qué encontramos? Una agudeza visual, pues del 100%. Ellos ven muy bien, pero no están satisfechos o se sienten agotados, tienen fatiga visual y está dado pues por todo ese trabajo en visión próxima. Entonces nosotros hacemos una refracción, encontramos un estado refractivo pues entre parámetros normales y que su acomodación podría resolver sin necesidad de pronto de una solución oftálmica o de lentes de contacto, pero no hacemos ese análisis, esa correlación que podría arrojarnos si comparamos cómo es su estado refractivo en visión lejana y cómo es su estado refractivo en visión próxima. Esto me da la necesidad del paciente. Y como usted lo dijo, pues al inicio de este programa, todos estamos en este momento trabajando en pantallas mediados por la tecnología y eso es el trabajo en visión próxima. Y salimos pues del trabajo y nos vamos a redes sociales, nos vamos pues a esparcimiento también en pantallas, cada día los espacios laborales de una oficina de trabajo o los espacios de nuestra misma casa son más reducidos. El tema de confinamiento, el tema de que nos estamos todavía protegiendo, pues no nos permite estar en campos abiertos, entonces esa visión lejana, pues no es que la estemos usando demasiado, entonces Mayelen, realmente es necesario. nos están escuchando en varios países de América Latina. Y entonces usted nos dice, haga su retinoscopía estática tradicional como siempre y haga su retinoscopía dinámica. ¿Qué retinoscopía y en qué características deberíamos hacerla? Acuérdenos esa retinoscopía por la que podríamos empezar, esa dinámica por la que podríamos empezar. Bueno, está por lo menos nosotros utilizamos en este momento el método de estimación monocular, que es la retinoscopía de MEM. Es una retinoscopía dinámica que lo que hace es arrojarnos un valor. Nosotros en ese momento, la técnica, por así decirla, para Técnica, recordarla, exacto. nosotros no ponemos o no hacemos la distancia de trabajo, no compensamos la distancia de trabajo porque el paciente lo tengo pues enfocando en visión próxima. Le pedimos, lo podemos hacer pidiéndole que nos vea la luz del retinoscopio, que es una de las cosas que siempre que hacemos retinoscopia estática le estamos pidiendo que nos enfoque en visión lejana, le estamos recordando que pues observe el optotipo que le tenemos en visión lejana, pero a diferencia pues esta retinoscopia sí tiene que el paciente enfocarnos en visión próxima. Ujú. La hacemos monocularmente. Le pedimos que nos enfoque en visión próxima, la hacemos entonces a 40 centímetros. ¿Qué esperamos nosotros de este estado refractivo? Que este estado refractivo, como no compensamos la distancia, no sea mayor, que siempre nos dé una retinoscopía positiva, que nos dé de más 0,50 más 0,75. En estos resultados estamos en parámetros normales. Si nos dan otros parámetros mayores a 1 más 0,75 o retinoscopías negativas, estamos frente a un paciente que tiene alteración pues, de todo su componente acomodativo. Y si eso lo asociamos nosotros a su estado motor, analizando pues los hallazgos de los resultados de los exámenes motores, pues nosotros estamos ya frente a un paciente que no solamente necesita gafas, sino que requiere de un manejo disciplinar, por así decirlo, y hacerle un entrenamiento visual, porque son los pacientes que no les resolvemos solamente con darle gafas su motivo de consulta, su necesidad visual. Doctora Mayelen, déjeme entenderla bien, por favor. Yo le hice una estática y la estática me arrojó que es un paciente esférico de más 0,50. Voy a poner ese ejemplo. Sí. Paso a ser esférico para que el ejemplo sea fácil. Paso a hacer la dinámica. Y en la dinámica, lo normal, sin compensar distancias, a 40 centímetros, paciente enfocando la luz del retinoscopio, debería darme un poco más positivo en comparación a la estática. Debería darme un +1. Estoy Más hablando de un paciente. 0,50 más positivo Sí, señor. que la estática. Puedo Perfecto. extenderme hasta a un más 0,75 más, o sea, un paciente que es más 0,50 en retinoscopía y que con
el estado refractivo me queda en más 1.25. Estoy en un paciente que ya está pues en parámetros normales. Si me Normal. da más positivo o si en dado caso me da Si le más da- negativo, no, pero ¿qué decía ahí? Si le da más positivo de ese 0,75 en comparación a la estática, ¿usted qué sospecha? yo sospecho alteraciones acomodativas. ¿Un Entonces me exceso voy a de hacer acomodación? un exceso de acomodación, me voy a hacer correlación con el resto pues de exámenes que yo le debo practicar al paciente o de test que debo aplicar en la consulta. Entonces me voy a ver su estado acomodativo, donde yo evalúo una flexibilidad de acomodación, donde yo evalúo una amplitud de acomodación y yo hago la correlación con su estado motor. Si estoy frente a qué estado motor, si tiene forias, si tiene De tropias. acuerdo. Ujú. Doctora Mayelin, entonces, en la estática me dio 0,50. En la dinámica me dio 1,25, está normal. Si da más de 1,25, es decir, 0,75 diferencia, estoy pensando que hay problemas acomodativos. ¿Qué pasa si ese paciente al hacer la dinámica me da neutro o menos 0,50? Es decir, un valor 0,50 negativo o quizás más. También, entonces son pacientes que ellos, su capacidad acomodativa no le es suficiente para su desempeño o su demanda visual. Entonces son los pacientes que yo tomo una agudeza visual y yo digo, este paciente ve bien, no tendría por qué tener ninguna sintomatología, no tendría por qué tener una corrección, pero yo voy a empezar a revisar su parte acomodativa. Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros nunca dejemos a un lado esta evaluación, porque no resolveríamos las necesidades y las demandas visuales de los pacientes, ¿sí? Muy bien, vamos re bien. Ahora, todos nos estamos preguntando. La doctora Mayelin le encontró el más 0,50 en la retinoscopía estática. Le encontró el más 1 en la dinámica. La fórmula de esa persona, finalmente, ¿cuál debería ser? Bueno, ahí viene el resto del estado refractivo, porque nosotros tenemos refracción objetiva y refracción subjetiva. Y no debo olvidar la necesidad puntual de mi paciente, la ocupación del paciente, los hobbies del paciente. Entonces, desde que el paciente me saluda, desde que yo en una historia clínica empiezo a diligenciar la fecha, yo tengo que hacer correlación de todo eso. Entonces, yo ya tengo un hallazgo anterior a hacer refracción de la agudeza visual del paciente, de las necesidades puntuales, a qué se dedica mi paciente. Entonces, al tener yo esos hallazgos y al ir haciendo, aplicando los diferentes test, yo voy haciendo una historia clínica. Esa historia clínica que me permite pues hacer correlación de datos. Después de que yo ya haya hecho la parte refractiva, yo empiezo a hacer esa parte objetiva, ¿no? Yo ya empiezo a hacer la parte subjetiva, a hacer un subjetivo en el paciente, a revisar pues su estado refractivo, a hacer una depuración de esa fórmula y de esa necesidad, aplicarle técnicas por lo menos de cilindro cruzado, hacer ecualizantes. Entonces, todo eso es lo que en este curso nosotros vamos a recordar. No solamente es lo que yo vea en el paciente, también es lo que el paciente me reporte, es cómo se comporta su estado acomodativo y refractivo, cuál es esa capacidad de respuesta a la visión del paciente. Y ahí yo voy a depurar la fórmula y voy a entregar lo que el paciente necesita. ¿Qué pasa por lo menos que encontramos nosotros muy a menudo? Que los pacientes tienen hipercorrecciones y esas hipercorrecciones están dadas hacia lo negativo. Negativo. Son los pacientes con pseudomiopías, pacientes que el profesional que lo evaluó no se detiene de pronto a hacer otros exámenes y es a lo que invitamos nosotros a los profesionales para marcar ese factor diferencial. Porque si yo hago una buena evaluación en el paciente, si yo analizo estos datos, pues yo realmente le voy a dar lo que el paciente necesita. Y tengo que decirle, vea, lo que usted necesita no son solo gafas. Hace mucho rato nosotros dejamos de ser las personas que solamente prescribimos gafas. Estamos identificando las necesidades puntuales en todos los campos del paciente, en el campo refractivo, en el campo acomodativo, porque todo eso cambia diferente en cada paciente y cambia también de acuerdo a lo que usted se dedique. Si usted está mucho tiempo trabajando en visión próxima, va a tener unas necesidades y su estado acomodativo también va a tener una fatiga. Ah, tiene que ver con la edad del paciente. Yo no tengo la misma capacidad, la misma respuesta acomodativa de 15 años que de 40 años, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante que lo Muy bien. tengamos en cuenta. Mire, tiene toda la razón y qué buena respuesta. Tenemos que entender las características de la labor del paciente, las características de su sistema visual en relación también a su edad. Y doctora Mayelin se nos dice y nos recuerda, dice, mire, tenemos la retinoscopía, las retinoscopías, las de lejos y las de cerca. Tenemos que hacer siempre una de lejos, que es la base, y compararla con la de cerca.
Una vez que tenemos ese dato, empezamos a tener información, pasamos a hacer un subjetivo. Doctora Mayelin, ahora con este exceso de acomodación, este subjetivo con base en el masaje positivo, ir relajando, subiendo, emborronando, ¿cobra más importancia? ¿Lo estamos haciendo en consultas? ¿Cuál es la recomendación? Totalmente. La técnica de emborronamiento es fundamental. Cuando no nos exponíamos pues, a tantos pacientes con dificultades acomodativas, un subjetivo en consultorio estaba bien. Hoy en día necesitamos algo más. O sea, ya para esta parte acomodativa podríamos pensar en las cicloplegias, podríamos pensar en todos los test que podemos aplicar de emborronamiento, como los Foggy modificados, y todo esto pues es lo que vamos a recordar en estos cursos de actualización, porque Súper. realmente los hemos dejado a un lado y vienen los pacientes con inconfort, con no satisfacción de la corrección que hemos dado, realmente porque no nos detenemos de pronto pues a hacer un poco más de búsqueda, de pronto hacer una derivación, una remisión, un entrenamiento visual. Todo el mundo requiere entrenamiento. Hay entrenamiento físico, así estemos Ujú. en buenas condiciones físicas, ¿por qué no pensar pues de una vez en entrenamiento visual si sabemos que nuestra parte visual la vamos a estar usando todo el tiempo y cada día pues en mayor tiempo de uso al día? Entonces, es importante que nosotros invitemos a nuestros pacientes y los derivemos pues a estas otras actividades de entrenamiento visual que son fundamentales. No De acuerdo. solamente solucionamos con correcciones oftálmicas y al lente de contacto. Sí, creo que la refracción nunca había sido tan fundamental en su integralidad, doctora Mayeli. Tengo que tener una buena retinoscopía, tengo que hacer un buen subjetivo y no puedo pasar a la afinación en ese mismo instante de la historia precisamente por ese manejo de la acomodación. Y el Sí, subjetivo y la técnica que usted utilice resulta fundamental para que la afinación haga parte de esto. Yo creo que por mucho tiempo, doctora Mayeli, y lo digo por lo que he hablado con colegas y lo que he visto en los colegas que trabajan conmigo también, muchos pasábamos de la retinoscopía al subjetivo y afinamos rápidamente y el tiempo, y lo dejamos viendo súper bien, pero hoy en día esa parte del masaje acomodativo, tener en cuenta la estrategia para no falsear un negativo que realmente podría ser otra situación, pues resulta muy importante. es Bien, pues me encanta todo lo que están hablando ustedes. Doctora Mayelin, ¿este curso está compuesto cómo? Este curso de actualización en técnicas de refracción. Bueno, este curso tiene, bueno, unos contenidos importantes, que es toda la parte de la historia clínica, es recordar, es actualizar, es reconocer, porque muchas personas de pronto no pudieron no haberlo visto pues en su preparación, en su formación. Entonces es recordar todos esos test de la historia clínica, es recordar cómo hacer una buena anamnesis, que de ahí parte, ¿no? Haciendo una buena anamnesis, escuchando al paciente, identificando la necesidad y la problemática en salud visual que trae el paciente, pues me permite encaminar el resto de valoración, me permite encaminar los test que yo voy a aplicar en esa historia clínica. Entonces es pues recordar toda esta parte, recordar los test, es recordar todas esos tipos de retinoscopías dinámicas que hay, que no solamente es la estática. Adicional a eso, vamos a también a revisar, pues, a ver un contenido muy específico en patologías del segmento anterior. Vamos también a tener en cuenta la resolución de casos clínicos, como lo hicimos ahorita. Ese es el más fácil, ese es el paciente ideal que uno quisiera llegar a Sí. tener en el consultorio, pues, que no tenga ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa si es mucho más positiva? ¿Qué pasa si es mucho más negativa? Entonces, todo esto, pues, lo vamos a tener en cuenta en los contenidos, Mire, con ese análisis de casos clínicos. doctora Mayeli, mire que un tema que tenía con los fabricantes de equipos interesantísimo es que ellos me decían, ¿sabe, Javier? Yo creo que nosotros en los consultorios usamos solamente el 10 al 20% del equipo y se referían especialmente a los autorrefractómetros y a los forópteros. Decía, mire, el Foropter viene y los digitales con una cantidad de test, de pruebas en donde acompañan al profesional en la retinoscopía, en el subjetivo, en la afinación, pero nosotros vemos que no los utilizan. Lo mismo pasa con el autorrefractómetro. El autorrefractómetro tiene diferentes posibilidades para analizar el estado refractivo en combinación con otra información y es muy poco. Esto resulta muy interesante. Bueno, pues mire, déjenos su mensaje, doctora Mayerin, de por qué nosotros en América Latina deberíamos tomar este curso de actualización en técnicas de refracción.
Realmente para todos los profesionales en salud visual, nosotros hoy nos enfrentamos, y es un reto para nosotros, a los pacientes mucho más informados, a los pacientes que están indagando pues por su salud, que no se van solamente con lo que les dice el profesional, sino que su necesidad hace que ellos estén consultando y tengan motivos de consulta muy específicos. Y también nos enfrentamos a la no satisfacción de estos pacientes, entonces no los fidelizamos, van de un profesional a otro, van de un profesional a otro, y realmente es muy sencillo. No necesitamos pues tener mucho más allá que una buena valoración, tener hallazgos importantes en la consulta y hacer análisis de ellos para poderles resolver su motivo de consulta. Todos necesitamos actualización. Nosotros, yo creo que una de las cosas que nos tiene a muchos de los profesionales en la docencia es realmente esa actualización constante, es realmente recordar conceptos, porque nos vamos pues a la práctica clínica y nos robotizamos un poco en todo lo que nosotros hacemos. De acuerdo. Entonces no hay nada más armonioso pues con la profesión de la salud que estarnos actualizando, y eso realmente trae satisfacción para nosotros y para nuestros pacientes. Nosotros logramos con esa actualización identificar, recordar y aplicar, incorporar a nuestra consulta técnicas que nos van a permitir resolver los motivos de consulta de nuestros pacientes y fidelizarlos. Cuando yo resuelvo, cuando él deja de tener esa fatiga, cuando nosotros adicionamos de pronto algo nuevo a nuestra consulta, ellos son los primeros que se dan cuenta y ahí los vamos a tener nuevamente. ¿Cuándo es el curso? Bueno, el curso empieza el 28 de septiembre, tiene 16 encuentros. Estos encuentros son mediados por la tecnología, eso es demasiado agradable porque realmente estamos entre pares, solamente nosotros pues liderándoles un poco la información. Tiene trabajo en estos encuentros y tiene trabajo independiente, porque a uno le pasa pues que se va a leer de pronto con toda la información que nosotros les facilitamos y les recordamos en este momento, y termina el 5 de noviembre. Entonces es un Perfecto. curso rápido, es un curso pues que está como para todos disponible, y yo sé que va a ser muy, muy agradable. Bueno, pues muy bien. Doctora Mayelin Gómez, gracias por estar en Salud Visual hoy y muchos éxitos en su curso. Nosotros encantamos, seguiremos en esta alianza para informarlo, para llevarle más actualización y educación a la comunidad de salud visual. Doctor Javier, muchas gracias por invitarnos. Nosotros siempre encontramos la Academia un aliado con Franja Visual, y muchas gracias siempre, pues ahí estaremos. Y a ustedes, amigos en América Latina, gracias por estar con nosotros en Salud Visual hoy y vamos a encontrar próximos programas muy pronto. Aquí termina Salud Visual hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.